Historias de Jack. Empezamos. No sabía que algo tan simple como un enlace podía destrozar nuestras vidas para siempre. Tengo 23 años y vivo en Madrid. Si estás escuchando esto, quiere decir que mi historia ya es demasiado tarde para mí. No es una historia inventada, ni un cuento para asustar a nadie. No hay fantasmas ni fenómenos sobrenaturales, solo humanos y el horror que somos capaces de crear. Todo comenzó como un aburrimiento típico de fin de exámenes. Éramos 4 amigos, Adrián, Lucas, Marcos y yo. Universitarios con algo en común, la curiosidad enfermiza por lo prohibido. Una noche, en casa de Marcos, con cervezas y música de fondo, Adrián propuso algo que cambiaría nuestras vidas para siempre: navegar la Deep Web. No sabíamos bien qué esperar, solo queríamos explorar, saber qué había más allá del Internet que todos usamos. Adrián era el experto en informática, siempre trasteando con VPNs, proxies y redes seguras. Preparó todo con cuidado. Nos advirtió que no habláramos de ello con nadie. Solo curiosidad, dijo, aunque nunca imaginamos hasta dónde nos llevaría. Entramos en foros extraños, páginas ilegales, chats clandestinos. Vimos de todo: venta de armas, documentos falsificados, hasta grabaciones que nadie debería haber filmado. Pero nada nos preparó para lo que encontraríamos en ese foro sin nombre ni descripción. Solo un símbolo, un círculo negro atravesado por una estaca de madera. Un hilo abierto sin respuestas. Solo un mensaje en rojo parpadeante: si entras, no salgas. Si ves, no hables. Si hablas, prepárate para ser el siguiente. Y un enlace: stream49.profundo/ritual/live. Era un enlace directo a un stream en vivo que se activaba solo los viernes a las 3 de la madrugada. Nadie sabía quién lo retransmitía ni con qué propósito. La cuenta atrás nos atrapó. 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Se apagaron las luces en la habitación y nos quedamos mirando la pantalla. La transmisión empezó con una imagen borrosa. Lentamente, la cámara enfocó un sótano frío, húmedo, con paredes desnudas y una luz mortecina que apenas iluminaba el lugar. 3 figuras encapuchadas entraron, sin hablar, sin sonido. Su presencia era intimidante. Se movían en silencio, en un ritual que parecía calculado al milímetro. Después arrastraron a una 4ª persona, atada, desnuda, con la cabeza cubierta por una bolsa negra. No vimos su rostro, pero el cuerpo temblaba, intentaba soltarse. Respiraba con dificultad. No se oía nada, solo el ruido sordo de sus movimientos y el eco en el sótano. Uno de los encapuchados sacó un palo largo, afilado y preparado para empalar. Otro, un mazo oxidado. El tercero comenzó a recitar algo en un idioma extraño, gutural, que nos heló la sangre. La tensión subió en segundos. Cuando alzaron la estaca y la colocaron bajo el cuerpo de la víctima, sentimos que el aire se hacía irrespirable. El grito que siguió fue desgarrador, prolongado. Nadie podía apartar la mirada. Nadie quería, aunque el instinto pedía cerrar la pantalla, salir corriendo, olvidarlo. Pero nos quedamos atrapados, como hipnotizados. Cuando todo terminó, la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje: gracias por mirar. Nos veremos en el próximo empalamiento. Las horas siguientes fueron un silencio absoluto. Marcos salió al baño y vomitó. Lucas insistía en que era falso, un montaje, que los efectos especiales eran perfectos. Pero yo sabía que no era así. Podía sentirlo. Era real. Nos prometimos no volver a verlo. Pero la curiosidad, esa fuerza oscura, ganó. El viernes siguiente, regresamos. La víctima esta vez fue una mujer joven, indefensa. El ritual fue aún más cruel, más lento. Cada movimiento medido como si fuera una ceremonia. La estaca entró por el abdomen, atravesando órganos y carne. El sufrimiento fue interminable. Al final, uno de los encapuchados recogió la sangre en un pequeño frasco y lo guardó en una caja de madera con el mismo símbolo del círculo atravesado por una estaca.
Aquello dejó claro que no era solo un ritual para nosotros, era algo más profundo, con un significado que desconocíamos, pero que aterraba. Adrián no podía dejarlo pasar. Se obsesionó. Comenzó a analizar el código de la web, a buscar pistas. Fue cuando descubrió una base de datos oculta, una lista de nombres, fechas y ubicaciones. Uno de los últimos nombres en la tabla nos dejó paralizados. Adrián Velasco, España, 41.3879N, 2.16992E. Era su propia localización, la dirección exacta. Le dijimos que parara, que no siguiera, pero su obsesión era más fuerte. Esa misma noche desapareció. No hubo señales de violencia, ni notas, ni llamadas. Solo su portátil encendido, abierto en la página del stream, con la cámara encendida y la habitación vacía. El viernes siguiente, la transmisión comenzó de nuevo. Esta vez la víctima era Adrián. Y mientras yo te lo cuento, la cuenta atrás para el próximo ritual sigue corriendo. Cuando vi la transmisión aquella madrugada, no pude contener el pánico. Era Adrián. Su cuerpo estaba destrozado, atado con cuerdas ásperas, la piel marcada por cortes recientes. La estaca descansaba bajo su espalda, afilada y manchada. Temblaba, intentaba hablar, pero la bolsa negra en la cabeza ahogaba sus palabras. Solo sus ojos, desorbitados, reflejaban terror puro. Lo empalaron con una frialdad espeluznante, metiendo la estaca lentamente por la base de la columna vertebral, hasta que se detuvo un instante antes de perforar por completo. Cada movimiento era medido, preciso, como si fuera una ceremonia que debía cumplirse sin fallos. Su grito no fue un sonido. Fue un eco brutal de agonía que traspasó la pantalla y me dejó paralizado. La transmisión se cortó de repente, pero yo ya no era el mismo. Estaba roto. Algo había cambiado en mí. La casa se volvió un refugio oscuro. Apenas salía. No respondía a mensajes. Solo pensaba en lo que habíamos visto y en lo que nos esperaba. Lucas y Marcos también se encerraron, aislados, desesperados, incomunicados. Intentábamos entender qué clase de secta estaba detrás de todo aquello. ¿Quién tenía ese poder? ¿Cómo conseguían hacerlo sin ser atrapados? Buscamos patrones en las fechas, las víctimas, las coordenadas. Cada vez nos acercábamos más a algo terrible, pero no podíamos evitarlo. Una semana después, una caja apareció en la puerta de Marcos. La encontró su madre, pequeña, de madera oscura, con el símbolo grabado a fuego, el círculo atravesado por la estaca. Dentro había una estaca más pequeña, pero igual de afilada, y una nota con una sola frase: Marcos Ibarra, ritual programado. Fui a ver a Marcos. Su mirada estaba vacía. No dormía, no comía. Murmuraba frases incoherentes. Si apagas la cámara, mueres. Si ves el ritual entero, sobrevives. Lo único claro era su miedo. Sabía que no había escapatoria. Intenté convencerlo de huir, de desaparecer, pero no servía. Ellos ya están dentro, me dijo, señalando su cabeza con un dedo tembloroso. Llegó el viernes siguiente. La transmisión se activó a las 3 en punto. Marcos estaba allí, esta vez diferente. Lo colgaron boca arriba, sujeto con ganchos atravesando sus músculos del pecho. La estaca empezó a introducirse lentamente desde abajo. La cámara no se movía. Se enfocaba en su rostro, en su sufrimiento. Su muerte duró más de 20 minutos. Cada segundo era un tormento imposible de soportar. Ni siquiera cerré la pantalla. Quería quedarme hasta el final. Quería entender, pero el horror me dejó vacío. Lucas y yo tomamos una decisión desesperada. Cortar todo contacto, cambiar de ciudad, borrar cuentas, tirar móviles, vivir sin conexión, intentar desaparecer. Pero no podíamos. Cada viernes la señal nos encontraba. Un sobre en el buzón, un paquete en la puerta, un símbolo pintado con sangre en la pared de un hotel donde nos refugiamos. Y el mensaje: Stream 49 está en directo. Lucas se quebró primero. Una noche me dejó una nota en la que decía: si no puedes escapar del ritual, conviértete en él. Y desapareció.
No volví a saber nada de él hasta esa maldita noche. El viernes siguiente la transmisión volvió. Pero Lucas no era la víctima. Vestía una túnica negra como las figuras que vimos en el sótano. Sostenía el mazo oxidado, el mismo que había aplastado cuerpos. Su rostro era frío, calculador. Nos miró fijamente, y juro que en esa mirada había algo que no reconocí. Algo que me rompió el alma. Golpeó el mazo contra el suelo varias veces. Cada golpe era un aviso, una sentencia. Sonrió, y supe que había cambiado para siempre. Ahora estoy solo. Cada objeto con forma de palo me pone los nervios de punta. Cada ruido metálico me hace temblar. Encontré la caja de madera a los pies de mi cama la semana pasada. Dentro había una estaca y un papel, casi antiguo, con mi nombre escrito a mano. Jack Ortega. Ritual confirmado. Hoy es viernes. Son las 2:57 de la mañana. La web ya está abierta. La cámara encendida. No pienso mirar, pero siento que me están observando. Que ya estoy dentro. Que mi ritual comenzó mucho antes de lo que creí. Si estás escuchando esto, no busques el símbolo, no abras el enlace, no intentes entenderlo, porque esto no es un espectáculo, no es una leyenda urbana, es una secta. Y su propósito no es matar, es convertirte. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué harías tú si te encontraras con un ritual así. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Pero cuidado, a veces la curiosidad puede ser peligrosa. Nunca creí que un simple clic podría arruinarme la vida. Pero aquella noche, la Deep Web se convirtió en mi peor pesadilla. Hace apenas medio año, pensaba que todo iba bien, que la vida me daba una oportunidad para salir adelante. Pero una estafa en línea lo cambió todo. No fue un robo cualquiera, ni un error pequeño. Fue una destrucción calculada de todo lo que tenía. Todo empezó con un correo electrónico. Apareció en mi bandeja de entrada como uno más, pero con un asunto que captó mi atención. Invierte seguro, ganancias garantizadas. Era lo que necesitaba escuchar. Después de meses de apuros, esa promesa de dinero fácil sonaba como un salvavidas. La web a la que me dirigió el enlace parecía legítima. Páginas profesionales, logos que imitaban a grandes bancos, testimonios de supuestos inversores satisfechos. Creí estar ante la oportunidad que cambiaría mi suerte. Ingresé una pequeña cantidad para probar y las primeras semanas recibí beneficios. Me animé y puse todo lo que me quedaba. Pero cuando quise retirar el dinero, todo desapareció. El sitio se cayó, el correo fue bloqueado y el teléfono dejó de responder. Estaba atrapado, sin dinero, sin ayuda, con la policía diciéndome que no podían hacer nada. Mi desesperación creció hasta que alguien me habló de la Deep Web y de un hombre llamado el Arquitecto, que supuestamente cazaba a estafadores como el que me arruinó. Decidí buscarlo, pero no fue fácil. La Deep Web no es como la Internet normal. Es un lugar oculto bajo capas de encriptación, accesible solo con herramientas específicas, donde la ilegalidad y el peligro son la norma. Para acceder, tuve que aprender rápido. Instalar Tor, configurar VPNs, evitar dejar huellas digitales. Cada paso era un riesgo, porque no sabes quién te observa ni qué intenciones tienen. Al principio entré en foros y chats, llenos de usuarios con nombres extraños y mensajes crípticos. Me sentí como un intruso, un pez pequeño nadando entre tiburones. Pero estaba decidido. Finalmente envié un mensaje en un foro secreto, pidiendo ayuda para encontrar a mi estafador. La respuesta llegó en forma de una invitación privada. El arquitecto me contactaba. La primera vez que hablamos fue a través de un chat cifrado. Su voz, cuando por fin nos comunicamos, sonó fría, sin emociones, como una máquina. Me advirtió que la justicia en la Deep Web no es como en el mundo real. Aquí se paga caro. Me pidió que le mostrara pruebas de la estafa, que confiara en él a pesar del miedo. No tenía otra opción, así que accedí. Me dio instrucciones para dar acceso remoto a mi ordenador, para rastrear la información que me habían robado. El miedo me atenazaba, no sabía si estaba cayendo en otra trampa, pero la rabia y la desesperación me impulsaron a seguir. A partir de ese momento,
Mi vida se volvió una pesadilla digital. El arquitecto me metió en un mundo oscuro y complejo. Me enseñó a navegar sin ser detectado, a usar identidades falsas, a moverme con precaución entre servidores y foros donde cualquiera podía ser un enemigo. Cada pista me llevaba a una maraña de datos, redes ocultas y perfiles falsos. Descubrí que mi estafador no actuaba solo, sino que formaba parte de una red que protegía a sus miembros con ataques cibernéticos y amenazas veladas. Un día, al intentar seguir una dirección IP, mi ordenador fue atacado con un virus que casi me bloquea todo. Me di cuenta de que no solo estaba cazando a un ladrón, sino que ellos también me cazaban a mí. La paranoia se instaló en mí. Sentía que me vigilaban incluso fuera de Internet. Mi móvil vibraba sin notificaciones. Luces extrañas aparecían en la pantalla. Y en la calle notaba miradas que me perseguían. Pero no podía detenerme. Cada vez estaba más cerca, o eso creía. Una noche recibí un mensaje directo en mi pantalla. Detente o pagarás el precio. El simple hecho de leerlo me heló la sangre. Mi entorno cambió. Empecé a usar conexiones públicas para conectarme, a cambiar de dispositivo, incluso de casa. El arquitecto me advirtió que ya estaba dentro de un juego mucho más grande y que la venganza no es un camino fácil. Mientras avanzaba, encontré pruebas que no solo involucraban estafas. Había documentos de otras actividades ilegales, grabaciones de conversaciones privadas y datos que revelaban una red mucho más peligrosa y extendida. Sabía que ahora ya no solo estaba buscando mi dinero, sino que me había metido en una red que quería destruirme. Y sin embargo, no podía parar. La necesidad de justicia, o quizá de venganza, me mantenía en marcha. Cuando por fin tuve en mis manos aquel archivo oculto en un servidor oscuro, supe que había descubierto algo mucho más grande que una simple estafa. No era solo un ladrón robando dinero, estaba ante una red organizada, con conexiones en la Deep Web, gente que operaba sin miedo y sin escrúpulos, vídeos sin consentimiento, grabaciones de conversaciones entre criminales, datos bancarios, nombres y rostros. Todo estaba ahí, esperando a ser descubierto. Mandé todo a el arquitecto, esperando su guía, pero la respuesta fue directa y fría. Esto cambia las reglas. Ahora nos enfrentamos a un monstruo. Prepárate. No será fácil. Desde ese momento todo cambió. Las amenazas no tardaron en llegar, y no eran solo digitales. Cada día recibía correos anónimos con fotos de mi casa, capturas de pantalla de conversaciones privadas, e incluso detalles de mi vida personal que nadie debería conocer. Empecé a notar luces extrañas en la calle cuando volvía de trabajar, pasos que parecían seguirme en la oscuridad. Una madrugada, mientras dormía, escuché golpes en la puerta. Salté del colchón y miré por la mirilla, pero no había nadie. En el suelo, un sobre sin remitente con una única frase escrita a mano. Nosotros vigilamos. Tienes 48 horas para desaparecer. El miedo dejó de ser una sensación y se convirtió en una presencia constante. Me di cuenta de que había cruzado una línea peligrosa y que el enemigo no iba a detenerse. Intenté desconectarme de todo. Cambié de teléfono, borré cuentas, me mudé de casa en secreto. Pero las sombras me seguían. El arquitecto me advirtió, estás en guerra, no es solo una batalla digital, es real y sangrienta. La presión empezó a afectarme físicamente. Perdí horas de sueño, mi salud decayó y la ansiedad se apoderó de mí. Sentía que cada ventana, cada rincón, podía esconder a alguien observándome. Un día recibí un paquete en mi nuevo domicilio. Dentro, un USB con un vídeo. Era una grabación de mí, desde fuera de casa, tomada esa misma tarde. No podía creer que estuvieran tan cerca, tan controlando cada movimiento. Sin embargo, a pesar de todo, seguí adelante. Junto al arquitecto y otros aliados anónimos que surgieron en la red, planeamos el contraataque definitivo. Aprovechamos fallos en la seguridad de la red del estafador, infiltramos sus servidores y comenzamos a exponer sus secretos. Las publicaciones en foros ocultos mostraban nombres, fotos, registros bancarios. La Deep Web empezó a temblar con la noticia, pero la red criminal no se quedó de brazos cruzados.
Su respuesta fue una ofensiva brutal. Atacaron servidores, intentaron desactivar plataformas donde se compartía la información e incluso lanzaron ataques personales contra los que participaban en la casa. Recibí mensajes que hablaban de represalias directas. No solo perderás tu dinero, perderás todo. El arquitecto desapareció repentinamente, dejando solo un mensaje críptico. He pagado el precio. Ahora te toca a ti decidir. La realidad me golpeó duro. Me sentí solo, expuesto, y aún así, no podía retroceder. Había puesto demasiado en juego, y la necesidad de justicia o venganza era más fuerte que el miedo. Vivía con la constante sensación de ser perseguido, vigilado. Las llamadas sin voz, los mensajes con amenazas, las imágenes tomadas desde la distancia. Todo era un recordatorio de que ya no existía privacidad para mí. Finalmente, la identidad del estafador fue revelada públicamente en varios sitios. La comunidad de la Deep Web se dividió. Algunos aplaudieron la justicia digital, otros temían las consecuencias. El estafador desapareció, huyendo probablemente a otro país o cambiando de identidad. Pero la red que lo protegía seguía activa. Yo quedé marcado. Mi vida no volvió a ser la misma. El precio de la venganza fue alto. Perdí amigos, estabilidad y tranquilidad. La paranoia se instaló en mí como una sombra interminable. Ahora sé que la Deep Web no es solo un lugar de datos y anonimato. Es un territorio donde la justicia es brutal, el peligro tangible, y la línea entre víctima y verdugo puede desaparecer en un segundo. Si alguna vez te atrae esa oscuridad, recuerda esta historia. No es solo tecnología ni códigos. Es un juego con reglas invisibles y consecuencias reales. Y no siempre gana el bueno. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para mí, pero aún estás a tiempo de no cometer el mismo error. Todo empezó por dinero, no por ambición, sino por desesperación. Me llamo Jack, y hace unos meses perdí mi trabajo de oficina, uno de esos empleos mediocres que odias, pero que al menos pagan las facturas. Luego vino la pandemia, los recortes y un despido sin previo aviso. Intenté mantenerme a flote. Vendí todo lo que no usaba, desde la consola hasta la bicicleta. Tomé pequeños trabajos por internet, redacciones, encuestas, incluso freelance de cosas absurdas como traducir sueños o escribir cartas de amor para desconocidos. Pero no era suficiente. Una noche, mientras navegaba por un foro anónimo sobre fuentes alternativas de ingreso, vi un hilo titulado «Dinero rápido, sin preguntas, sin huella». Era corto, un enlace, una advertencia y cientos de comentarios. Muchos lo tachaban de scam, otros decían que habían cobrado sin problemas. Lo único en común en todos los comentarios era esta frase: si entras, no hay vuelta atrás. Abrí el enlace. Me llevó a un archivo comprimido con instrucciones para instalar Tor y un enlace .onion que solo funcionaba desde ese navegador. Lo hice. La Deep Web me recibió como un pozo sin fondo. Mercados, chats cifrados, foros en idiomas que no reconocía, todo acompañado de una sensación constante de estar rompiendo una ley invisible. Tras una hora de búsqueda, llegué a una página llamada Black Lantern. La interfaz era rudimentaria, fondo negro, texto blanco, sin imágenes. Todo anónimo. Tenía secciones extrañas. Misiones de campo. Observación anónima, documentación de eventos. Y una última sin descripción, simplemente titulada Curiosidades. Me metí ahí por simple impulso. No quería matar a nadie, no quería traficar, solo necesitaba dinero. Dentro encontré publicaciones muy específicas. Llama al timbre de esta casa cada noche durante una semana, graba sus reacciones. Vigila un coche abandonado desde las 2 a.m. hasta las 4 a.m., sin moverte del sitio. Colócate frente al espejo de un baño público durante 1 hora sin apartar la vista. Era como si alguien jugara a manipular voluntades humanas, como si experimentaran con los límites mentales de la gente necesitada. Una tarea en particular me congeló la sangre. El experimento del apartamento 6B. Decía, ve al edificio marcado, entra en el apartamento 6B,
Sigue las instrucciones que encontrarás allí. Graba todo. Pago 5.000 euros en BTC al entregar el material sin editar. La dirección no estaba lejos de donde vivía, en un barrio periférico, lleno de edificios olvidados por la ciudad. Pensé que podía hacerlo. Solo grabar, seguir instrucciones y salir. Lo peor sería pasar un mal rato, pero valía la pena por 5.000 euros. Llegué a la dirección 1 hora antes del anochecer. El bloque era un monstruo de ladrillo sucio y ventanas tapiadas. Algunos balcones tenían plantas secas, otros ni barandilla. El portón estaba entreabierto. Entré sin hacer ruido. No había electricidad. El pasillo olía a moho y orina. Todo estaba cubierto de polvo. Subí las escaleras, contando mentalmente cada piso. El sexto era el peor. Tenía marcas de humedad en las paredes y restos de lo que parecía haber sido un incendio. La puerta del 6B no tenía cerradura. Solo colgaba de una bisagra oxidada. Al empujarla se abrió con un quejido largo y profundo. Dentro todo estaba perfectamente colocado. No había muebles salvo una mesa de metal en el centro del salón vacío. Encima, una carpeta gris, una cámara GoPro con una batería cargada y un móvil viejo sin marca visible. Al principio pensé que había llegado tarde, que otro había hecho ya la tarea, pero número. El lugar parecía intacto. No había polvo sobre la carpeta. No había pisadas. Me acerqué. La carpeta contenía 3 hojas grapadas. Primero, cierra la puerta y no salgas hasta completar las tareas. 2. No respondas si llaman. Tercera, graba en todo momento. Cuarta, completa la lista antes de las 3:33 de la mañana. Quinta, quema esta carpeta al terminar. La segunda hoja era la lista. Lee en voz alta el texto adjunto durante exactamente 10 minutos sin parar. Siéntate frente a la puerta del baño con la luz apagada durante 30 minutos. Camina del salón a la cocina en línea recta durante 20 minutos sin desviar la mirada del suelo. Repite en voz alta tu nombre completo durante 15 minutos frente al espejo del pasillo. No uses tu móvil personal. No te duermas. No hagas preguntas. La última hoja tenía una firma digital. Supongo que era una manera de autenticar la oferta. Decidí seguir el plan. Grabé. Hice cada tarea. La lectura del texto era la parte más fácil, aunque el contenido me dejó incómodo. Eran frases repetitivas tipo, el que observa es parte del experimento. El que se rinde no regresa. En el baño fue donde empecé a sentirme vulnerable. Oscuridad absoluta. El silencio era tan profundo que llegué a escuchar mi propia sangre en los oídos. A los 15 minutos, comencé a tener la sensación de que algo se movía en el pasillo, fuera de mi vista. No eran alucinaciones. Había pasos, leves, sin prisa. Seguí inmóvil. No estaba permitido romper las reglas. Cuando salí sudando frío, el ambiente del apartamento había cambiado. El aire era más denso. La lámpara del pasillo, que antes no funcionaba, ahora parpadeaba. Continué. No podía parar. La idea de los 5.000 euros me empujaba, pero lo que realmente me mantenía en movimiento era otra cosa. El miedo a qué pasaría si no cumplía. A las 2:50 de la madrugada, tras completar todas las tareas, leí la última instrucción escrita a mano al final de la hoja. Coloca el móvil en la ventana. Espera la llamada. No hables. No cuelgues. Me temblaban las manos. Obedecí. Miré el reloj. El móvil vibró en la ventana a las 3 en punto. Lo cogí con cuidado. Estaba encendido, sin tarjeta SIM, sin conexión Wi-Fi. Aún así sonaba. Una llamada entrante sin número. Solo aparecía la palabra ahora. Recordé la instrucción. No hables. No cuelgues. Respondí sin decir nada. Durante unos segundos no escuché más que ruido blanco, como una interferencia. Después una respiración. Lenta. Grave. Era rítmica. Demasiado controlada. Artificial. Como si alguien intentara imitar una respiración humana. No podía moverme. El ambiente estaba helado, pero sudaba como si tuviera fiebre. Entonces la voz habló. Baja, robótica, pero con una calma que helaba la sangre.
Te hemos visto, lo has hecho bien, pero esto no ha terminado. Y colgó. El silencio tras la llamada fue aún peor que la voz. Cogí la carpeta, la metí en el fregadero de la cocina y la quemé con el mechero que había traído. Se consumió lentamente, dejando un humo denso y amarillento. El papel no se retorcía como debería. Era como si resistiera. Salí corriendo del apartamento sin mirar atrás. Cada paso hacía crujir la escalera. Me temía encontrar a alguien esperándome en el rellano, pero el edificio seguía igual de muerto. Una vez en la calle, sentí el aire frío de la madrugada como un puñetazo. Aún así, no me detuve. Caminé sin parar durante más de media hora antes de atreverme a pedir un taxi. 2 días después, revisé mi monedero de criptomonedas. 5.000 euros exactos. Ni un mensaje, ni una palabra. Solo la transacción. Quise convencerme de que todo había sido una prueba psicológica. Un juego macabro de algún millonario aburrido. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Durante las semanas siguientes, traté de seguir con mi vida. Pagué deudas, llené la nevera, renové mi contrato de alquiler. Tenía el dinero. Todo debería haber vuelto a la normalidad, pero no podía dormir. Tenía pesadillas, siempre con el mismo pasillo, siempre con la misma respiración. Y entonces empezaron los mensajes. Primero fue un email cifrado desde una dirección desconocida. Asunto: Jack, te recordamos. Dentro solo una frase. Esto fue solo la primera fase. Después llegó un paquete a mi buzón, sin remitente. Dentro, una foto mía, sentado en mi escritorio. La foto había sido tomada desde fuera de mi ventana. A medianoche, comencé a revisar todo mi piso. Miré detrás de los enchufes, desmonté el detector de humo. Revisé el router, cambié contraseñas. Nada parecía fuera de lugar. Entonces recibí otro correo, esta vez con un vídeo adjunto. Al abrirlo me quedé helado. Era yo, durmiendo, grabado desde dentro de mi dormitorio. El ángulo no correspondía a ninguna cámara que tuviera. La imagen era estática, sin zoom. Pero en el minuto 2:17 algo cambió. Una sombra se movía junto a la cama. No hacía ruido, no me tocaba, solo me observaba. En la esquina del vídeo aparecía una marca de tiempo. 06B Feed Live Stream. Live Stream. Eso significaba que alguien me estaba viendo en directo. Perdí el control. Grité, volqué mi escritorio, rompí el espejo del baño. ¿Dónde coño habían puesto la cámara? Llamé a la policía, les conté que creía estar siendo acosado. Dijeron que mandarían a alguien. Nunca vinieron. 2 días después volví a recibir un email. Sin palabras, solo un enlace .onion. Accedí desde un portátil prestado con otra conexión. La página que se abrió fue lo peor. Era una transmisión en directo, de mí, dormido. Pero eso no fue lo más perturbador. Al lado del vídeo había un chat en directo. Decenas de usuarios anónimos comentando mientras me veían dormir. Este chico es perfecto. ¿Apostamos cuándo se dará cuenta de la nueva cámara? 6B está activo de nuevo. ¡Qué emoción! ¿Volverá a aceptar otra tarea? Era un juego para ellos, un espectáculo. Y yo, sin saberlo, me había convertido en su protagonista. Intenté desaparecer. Cambié de piso, de nombre en la red, incluso dejé de usar tarjetas. Todo en efectivo. Desactivé redes, corté contacto con conocidos. Nadie entendía nada, pero no sirvió. Una noche, al volver a mi nuevo piso, encontré algo pegado en la puerta. Una hoja de papel gris, igual que las del apartamento 6B. No la abrí, la quemé allí mismo, pero cada noche, desde entonces, me despierto con la sensación de estar siendo observado. No escucho ruidos, no veo cámaras, pero lo siento. Porque una vez que entras, nunca sales del todo. Y aunque nunca volví a buscar trabajo en la Deep Web, ellos sí volvieron a buscarme a mí. Si hubiera sabido que una apuesta podía costarme la cordura, habría preferido seguir arruinado. Tengo 32 años y esto que vas a escuchar es completamente real. No hay demonios,
No hay maldiciones, solo hay codicia, desesperación y una parte de Internet que jamás debí pisar. Me quedé sin trabajo en septiembre del año pasado. Llevaba casi una década trabajando en una empresa de marketing digital. No era el mejor, pero cumplía. Un día me llamaron a una sala y me dijeron que, por reestructuración, prescindían de mí. Sin indemnización decente, sin opción de recolocación, nada. Me pasé semanas encerrado. A medida que el dinero desaparecía, yo también desaparecía. Dormía mal, apenas comía y pasaba las noches frente al portátil, buscando trabajo por el día y apostando por la noche. Empecé en casas normales. Bet365, Codere, lo típico. Apostaba 10 euros al Villarreal, 20 al Inter. Perdía más de lo que ganaba, pero cuando acertaba, sentía algo, un alivio fugaz, como si tuviera el control de nuevo. Y ahí fue cuando lo vi, en un foro llamado The Winning Edge, bastante oscuro, enterrado entre hilos sobre estadísticas y análisis sospechosamente precisos. Alguien escribió: los verdaderos ganadores ya no están en las casas legales, están en Amazos. Nunca había oído ese nombre. No había enlaces, solo respuestas crípticas, con frases como: si sabes, sabes. Solo por invitación. Deep Web, nada que ver con lo que conoces. Me obsesioné. Empecé a responder en privado a usuarios que hablaban del tema. La mayoría me ignoraron. Uno me contestó con un mensaje corto: ¿de verdad quieres entrar? No hay marcha atrás. Respondí que sí. A las 48 horas me llegó un correo cifrado con instrucciones. Me pedían instalar un navegador especial, configurar una VPN con ubicaciones aleatorias y acceder a una dirección .onion imposible de memorizar. La página se llamaba simplemente Amazos, fondo negro, texto blanco, nada más. Lo primero que leí fue: en este lugar el conocimiento es poder y el poder se paga caro. Había dos secciones principales: ligas visibles y matches selectos. En las ligas visibles había partidos normales, la Liga, Champions, torneos sudamericanos. Pero algo era distinto. Las cuotas no se movían como en las casas legales. Eran anticipadas. Siempre sabían lo que iba a pasar. Al principio pensé que era suerte, pero tras 5 partidos acertados, sin fallar ni un córner, entendí que aquí no se apostaba. Aquí se sabía. Había una pestaña con información interna. Hablaban de árbitros presionados, entrenadores vendidos, jugadores que se dejaban meter goles por deudas. Una noche aposté 100 euros a que el primer córner del clásico lo sacaría el Madrid antes del minuto 6. No tenía sentido. Jugaban en el Camp Nou. Aún así, gané. Minuto 4. Disparo desviado. Córner. Me temblaban las manos. Miré mi saldo. 340 euros. Me sentí poderoso, inteligente, especial. Pero entonces, abrí matches selectos. Eran partidos retransmitidos por streaming. Cámaras fijas, sin comentaristas, sin logos, equipos sin nombres. Jugadores con camisetas negras o blancas, sin escudos. Todo se sentía fuera del sistema. Vi uno esa madrugada. Un supuesto amistoso entre 2 clubes de Europa del Este. Nadie en las gradas. Ni un periodista. Solo los jugadores. Un árbitro que parecía más un guardia de seguridad. Y silencio. La cámara ni siquiera se movía. Pero al minuto 89, uno de los jugadores cae. Penalti. Lo marca el equipo local, justo como anticipaba la predicción en Amazos. Aposté antes del penalti. Gané 500 euros. Y entonces me llegó una notificación: usuario JackT91, nivel de actividad elevado, acceso a contenido especial desbloqueado. Pensé que era algún extra de fidelización, pero al abrir la pestaña, solo aparecía una frase: participación especial, solo usuarios activos. ¿Estás preparado? Al pulsarla, se abrió un chat en vivo. Un moderador me escribió: has demostrado compromiso, estamos organizando un evento único. Acceso limitado, ganancias infinitas. ¿Te interesa? No respondí al instante. Tenía el corazón acelerado. Podía cerrarlo.
apagar el portátil, fingir que nada de esto había pasado. Pero no lo hice. Respondí, sí, quiero participar. Minutos después, recibí nuevas instrucciones. Fecha, hora, lugar, un polígono industrial abandonado a las afueras de la ciudad. También me dijeron que llevara efectivo, que no preguntara, que no avisara a nadie. Y entonces entendí que ya no estaba apostando por goles ni por corners. Estaba apostando con mi vida. Aquella noche aprendí que en Amazos las apuestas no se hacen con dinero, se hacen con vidas. El polígono industrial al que me enviaron estaba completamente muerto. Ni un coche, ni un perro callejero, solo silencio. Y esa sensación en el pecho, como si algo me estuviera esperando y ya supiera que iba a llegar. Me aseguré de llevar el dinero encima, como me indicaron, 2.000 euros en billetes. Lo absurdo es que, en ese momento, todavía pensaba que todo iba de apuestas, que sería alguna especie de evento clandestino, como un casino o peleas amañadas. Estaba nervioso, sí, pero también excitado. Entré por una puerta metálica oxidada, sin señales. Dentro, el aire olía a humedad, aceite viejo y óxido. Me encontré con un pasillo iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. Las paredes estaban manchadas, como si alguien hubiese intentado borrar grafitis o algo peor. Un tipo con pasamontañas y una tablet me hizo una seña con la cabeza. No habló. Solo escaneó un código que me habían enviado en el móvil. Al instante, una puerta automática se abrió. Y ahí empezó el verdadero descenso. La sala era enorme, silenciosa. No había gritos, no había música. Solo el zumbido sordo de una pantalla gigante colgada sobre un campo improvisado de tierra apisonada. Había gente de pie, distribuidos como estatuas. Algunos con trajes de negocios, otros encapuchados. Nadie hablaba, nadie se movía. El partido ya había empezado, 2 equipos, sin escudos, sin nombres, solo camisetas negras y grises. Ninguno llevaba dorsal. El balón se movía torpemente. No era fútbol, era una pantomima, mecánico, robótico, como si los jugadores tuvieran miedo de jugar. Y entonces lo vi. En un lateral del campo, una camilla, un hombre atado, boca amordazada, ojos vendados. Se retorcía con movimientos erráticos, como si supiera que lo estaban grabando, pero no entendiera por qué. Un foco se encendió sobre él, y la pantalla gigante cambió. Penalti final, impacto en cabeza o torso, morirá en campo o durante evacuación. ¿Quién lo ejecutará? Jugador 7, 2.6, jugador 11, 1.9. Era un espectáculo de apuestas, pero con vidas humanas. Miré a mi alrededor. Nadie reaccionaba, ni un parpadeo, ni un gesto de asco. Era como si esa escena se hubiera repetido tantas veces que ya no sorprendía. Tragué saliva, me giré para marcharme, y entonces alguien habló. Una voz de mujer, a mi espalda. ¿Ya te vas, Jack? Me paralicé. ¿Cómo sabes mi nombre? Ella llevaba una máscara negra. No sé si sonreía, pero su tono era calmado, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Aquí nadie es anónimo. ¿Pensabas que esto iba de apuestas? Number, esto va de compromiso. Tú ya entraste. No hay salida sin consecuencias. Yo no sabía qué era esto. No participé. Solo vine a mirar. Ya miraste. Eso basta. Escuché un sonido metálico detrás de ella. Una puerta deslizante se cerró sola. La única salida. Ella se fue. Sin más. Corrí hacia otra dirección del hangar. No sabía dónde iba. Vi un pasillo lateral con escaleras metálicas. Lo tomé. Subí 2 plantas. Las luces fallaban. Las paredes estaban cubiertas de cámaras de vigilancia. En una sala secundaria encontré monitores. Uno mostraba el campo. Otro, una habitación cerrada donde varios hombres hablaban por radio. Y uno más, con un plano cenital de mí, en tiempo real. Estaban siguiéndome. Empecé a correr. Escuché pasos detrás. No sé si era paranoia o si de verdad me estaban cazando. Me metí en una sala de mantenimiento, forcé una trampilla del techo y logré deslizarme hasta el otro lado del edificio. Encontré una puerta de emergencia.
cerrada con una barra metálica, pero oxidada. Pateé. Una, dos veces. A la tercera cedió. Corrí por la parte trasera del complejo. Crucé una valla y no paré de correr hasta que mis piernas dijeron basta. Llegué a casa con las zapatillas rotas, los pantalones sucios y el corazón a punto de estallar. Intenté acceder a Amazos al día siguiente. Nada. La web ya no existía. El enlace daba error. Los foros que hablaban de ella fueron borrados. Incluso el canal donde había pedido invitación desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Denuncié lo que vi. En comisaría pensaron que estaba drogado. Dijeron que si no había pruebas, era solo una historia. No pude explicarles lo que vi. No sin parecer un loco. Desde entonces me mudé. Tiré el móvil. Cambié de nombre en línea. Abandoné todo contacto con aquel mundo. Vivo con lo justo, desconectado. Pero aún tengo pesadillas. A veces cuando enciendo la televisión y veo un partido, algo me revuelve el estómago. Miro a los jugadores, al árbitro, y me pregunto, ¿cuántos de ellos están jugando un partido real y cuántos están atrapados en algo que ni ellos comprenden? Porque ahora lo sé, en Amazos no se gana dinero, en Amazos solo se gana tiempo, antes de que te conviertas tú en el siguiente evento especial. Nunca pensé que buscar ayuda en un foro perdido en la Deep Web me llevaría a perder algo más que mi miedo. No soy especial, ni héroe, ni alguien que destaque. Solo un tipo corriente, con un problema que me consumía desde dentro. La ansiedad. Esa sensación de nudo en el pecho, de ahogo invisible que te paraliza y hace que cualquier día parezca una batalla imposible de ganar. Durante años probé todo. Terapeutas, pastillas, técnicas de respiración. Nada funcionaba. La angustia volvía cada vez más fuerte. La rutina se volvió una cárcel de la que no podía escapar. Fue entonces cuando un amigo me habló de un foro. No uno cualquiera, sino uno que se escondía en la Deep Web, lejos de los ojos del mundo. Me dijo que era un lugar brutal, sin filtros ni tabúes, donde la gente se mostraba tal cual era. Un refugio oscuro para los que sufrían y ya no encontraban salida. Me costó decidirme. La Deep Web siempre me había dado miedo. Historias de hackers, contenido ilegal, gente que desaparecía sin dejar rastro. Pero la desesperación me hizo ignorar esos avisos. Una noche, cuando el silencio de la ciudad era absoluto, encendí mi ordenador. Conecté la VPN, abrí Tor y empecé la búsqueda. Fue complicado. No solo había que encontrar la dirección correcta, sino superar capas de seguridad que cambiaban constantemente. Recibí varias advertencias dentro del navegador. No accedas si valoras tu salud mental. Este no es un lugar para curiosos. Finalmente encontré el foro, La Caída. Nada más entrar, sentí un frío extraño. La página tenía un diseño simple, casi antiguo. Nada de colores ni imágenes. Solo texto, muchos hilos abiertos con títulos como «No quiero seguir», «Mi mente me traiciona». ¿Alguien más siente que se hunde? Los usuarios usaban nombres crípticos: El Sastre, Cenizas, X3N0N. Sus mensajes eran largos, confesionales, llenos de dolor y rabia contenida. Leí varios hasta que me topé con un hilo que hablaba de métodos para enfrentar el miedo profundo. Ahí apareció el custodio. Sus respuestas no eran convencionales. Decía cosas como: para liberarte, primero debes hundirte en lo más oscuro de tu mente. Solo así romperás las cadenas. Aquello me inquietó y al mismo tiempo me atrapó. Pasaron días en los que me limité a leer. Cada historia me recordaba la mía, pero más intensa, más rota. Y cuanto más leía, más necesitaba participar. Finalmente, escribí mi primer mensaje. Explicaba mi ansiedad, mis noches sin dormir, el vacío que sentía. Para mi sorpresa, el custodio respondió rápido. No con palabras de consuelo, sino con un reto. ¿Estás dispuesto a mirar dentro del abismo que te habita? Porque no todos vuelven de ahí. Me quedé paralizado delante de la pantalla. Esa frase no era un simple consejo, era un aviso, pero también despertó algo en mí.
Quizá era justo lo que necesitaba. Empezamos a intercambiar mensajes con más frecuencia. El custodio me guiaba para hacer ejercicios mentales, cerrar los ojos y sentir el silencio, describir el vacío dentro de mí, enfrentar recuerdos dolorosos que siempre había evitado. Los primeros días fueron raros pero manejables. Sentía una extraña calma tras cada ejercicio. Pero pronto las cosas cambiaron. Los mensajes de el custodio se volvieron más oscuros, más exigentes. Me pedía aislarme, reducir contacto con el mundo exterior para escuchar el eco de tu mente. Dejé de llamar a mis amigos. Cancelé planes. Me encerré en mi habitación. Sentía que mis pensamientos se enredaban. A veces no sabía si estaba despierto o soñando. Era como si alguien estuviera dentro de mi cabeza, hablando, manipulando. Una noche, después de leer un mensaje suyo, me quedé mirando al techo y sentí algo que jamás había sentido. Una presencia invisible, una mirada fija desde la oscuridad de la habitación. Le escribí, ¿qué quieres de mí? Su respuesta fue fría, casi cruel. Quiero que despiertes, que veas lo que está debajo de la piel de tus miedos. Sentí un escalofrío. Quise apagar el ordenador, pero algo me impedía cerrar la sesión. Desde ese momento, la frontera entre la realidad y mis pensamientos empezó a difuminarse. Intenté desconectar, pero la tentación de entrar y ver qué decía el custodio era demasiado fuerte. Había algo en sus mensajes que me atraía, como si me prometiera una salida, aunque supiera que podía ser un callejón sin retorno. En ese punto, ya no era solo ansiedad, era una obsesión, una batalla contra una oscuridad que yo mismo había invitado a entrar. Esa noche, tras la última conversación con el custodio, el sueño me abandonó por completo. Cerraba los ojos y las imágenes llegaban sin avisar. Rostros sin expresión, palabras entrecortadas, fragmentos de conversaciones que no recordaba haber tenido. Era como si mi mente estuviera en otra dimensión, atrapada en un bucle de recuerdos y sensaciones confusas. Al despertar, el cansancio era insoportable, como si no hubiera descansado en días. Pero lo peor no era eso. Comencé a notar que había momentos en el día que desaparecía de mí mismo, horas enteras que no recordaba. Miraba el reloj y pasaban minutos, incluso horas, sin que yo tuviera conciencia de lo que había hecho. Una tarde me encontré en la cocina, con la cabeza dando vueltas y un hilo de sangre seca en la muñeca. No recordaba cómo me había hecho eso. Intenté buscar ayuda, pero nadie entendía. Es ansiedad, estrés, me decían. Pero yo sabía que había algo más. El foro seguía ahí, cada vez más oscuro y absorbente. Un día apareció un nuevo hilo, sin título, solo con un archivo adjunto llamado El Paso Final. La curiosidad pudo más que el miedo. Descargué el archivo y encontré un texto que hablaba de romper el velo del miedo mediante un método extremo. Aislamiento absoluto, privación de sueño y una meditación profunda destinada a enfrentar el núcleo del terror personal. Decidí intentarlo. Ya no tenía nada que perder. Me encerré en casa durante 3 días. Apagué todas las luces, aislé el móvil, corté todo contacto. No comí más que lo justo y me negué a dormir. Las primeras horas fueron infernales. La ansiedad creció, el dolor en el pecho se hizo insoportable. Sentía como si mi cerebro quisiera explotar. Pero en el tercer día algo cambió. Me senté en el suelo, en completa oscuridad, cerré los ojos y la voz de El Custodio apareció en mi mente. Clara, firme. Mira a tu alrededor. No estás solo. Abrí los ojos. La habitación estaba vacía, pero la atmósfera había cambiado. La oscuridad parecía más densa, casi palpable. Empecé a escuchar susurros, apenas audibles, que venían de las paredes, del suelo, del aire. Intenté moverme, pero el miedo me paralizó. Intenté gritar, pero solo salió un susurro. Al día siguiente me desperté con la piel pegajosa y húmeda, como si hubiera sudado frío toda la noche. Revisé el móvil y había mensajes nuevos en el foro, todos de El Custodio, pero esta vez dirigidos solo a mí. Has cruzado la línea, Jack. Ya no puedes volver.
Intenté cerrar sesión, eliminar mi cuenta. Nada funcionaba. El sistema me rechazaba. Era como si alguien me estuviera reteniendo allí, enredándome más y más en esa red invisible. Fue entonces cuando empecé a verlas. No eran sombras ni figuras claras. Eran movimientos fugaces, una presencia sutil en el rabillo del ojo, ecos que parecían estar siempre ahí, esperando ser vistos. Los susurros se hicieron más frecuentes. A veces escuchaba mi nombre, llamado con un tono extraño, frío. Intenté hablar con el custodio, preguntarle qué quería realmente, pero sus respuestas eran cada vez más enigmáticas, casi incomprensibles. Solo los que aceptan su oscuridad sobreviven, me dijo una vez. Mi mente se desgastaba. Las pruebas que me pedía se volvían más duras. Permanecer horas sin moverme, meditar en el límite del dolor, enfrentar recuerdos que ni yo sabía que tenía. El miedo dejó de ser solo un sentimiento para convertirse en una presencia constante. Trataba de contarle a alguien lo que me pasaba, pero nadie podía entender. Me tachaban de loco, de paranoico. Yo sabía que no era así. Sentía que había algo más, algo real, que se había instalado dentro de mí y me devoraba desde dentro. Una noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje directo en el foro. ¿Quieres ver realmente lo que hay dentro de ti? No respondí. Tenía miedo de lo que eso significara, pero al día siguiente encontré una carta en el buzón, escrita a mano, sin remitente. Te has asomado al abismo. Ahora el abismo te observa a ti. No había forma de saber quién la había dejado, ni cómo llegó allí. Desde entonces vivo con la sensación de que algo camina conmigo, dentro y fuera de mi mente. He dejado de entrar al foro, pero sé que la caída no es solo un sitio web. Es una trampa para las mentes más frágiles, un lugar donde el miedo se alimenta y crece. Cada vez que apago el ordenador, sé que la oscuridad que habita en mí se vuelve un poco más fuerte. No sé si alguna vez podré liberarme, pero si escuchas esta historia, quiero advertirte. Hay lugares en la red donde no deberías buscar ayuda. Hay ecos en la oscuridad que no quieren que regreses a la luz. Y a veces la peor caída es aquella que ocurre cuando intentas salvarte. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de esta forma. Soy psicólogo especializado en trauma, y mi trabajo se basa en ayudar a los demás a lidiar con sus demonios internos. Sin embargo, nunca imaginé que un simple paciente me arrastraría tan profundamente a la oscuridad que terminaría cuestionando mi propia percepción de la realidad. Todo comenzó un día, cuando Valeria llegó a mi consulta. Una mujer joven, de unos 28 años, pero su rostro reflejaba una madurez que no correspondía a su edad. Había algo en sus ojos, algo que no se podía ignorar. El miedo, la desesperación, la culpa. Ella no venía por una simple consulta, sino por algo mucho más profundo. Lo supe en cuanto la vi. Al principio, ella no dijo nada. Solo me miraba con una intensidad casi paralizante, como si estuviera evaluando cada movimiento, cada palabra que pudiera salir de mi boca. No era la típica paciente que quería hablar, al menos no al principio. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo con una advertencia. Doctor, si me permite, quiero contarle todo, pero tengo que pedirle que no me juzgue. Lo que voy a contarle no es una historia cualquiera, no es un cuento de terror, es algo real, algo que me persigue. Su voz era temblorosa, pero se notaba que había tomado la decisión de hablar. De alguna manera, esperaba encontrar en mí a alguien que la creyera, y mientras escuchaba, me di cuenta de que no estaba ante un caso común. Lo que Valeria me contó era mucho más que un simple trauma. Era un relato de horror absoluto, algo que jamás hubiera imaginado que una persona pudiera vivir. Ella comenzó a relatar su historia, y cada palabra que salía de su boca parecía sumergirme más y más en una espiral de terror. Todo había comenzado meses atrás, durante una noche común entre amigas, con un encuentro trivial, una reunión sin importancia en apariencia. Valeria y sus amigas estaban en casa de una de ellas. Era una noche tranquila. Ellas habían bebido un poco, y aunque no estaban completamente borrachas, el ambiente relajado las llevó a hacer algo que, según ellas,
no tendría consecuencias. Una de sus amigas decidió abrir la Deep Web en su laptop. Un lugar oscuro, lleno de secretos y peligros. Un rincón de Internet al que muchos se sienten atraídos por curiosidad, pero al que pocos sobreviven sin consecuencias. En ese momento todo parecía una broma. Se reían entre ellas, comentando sobre lo extraño que podría ser chatear con desconocidos en un servidor desconocido, pero pronto lo que parecía ser una diversión inocente se tornó en algo mucho más oscuro. Fue ahí, en ese servidor aislado, donde apareció él. Su rostro, así lo describió Valeria, era lo más aterrador que había visto jamás. Estaba deforme, como si la piel estuviera derritiéndose, como si su humanidad estuviera desmoronándose frente a mis ojos. Pero lo peor no era su apariencia, sino la sensación que transmitía. Cuando Valeria lo miró a través de la pantalla, sintió que no solo estaba viendo a un hombre extraño, sino a alguien que la estaba observando de una manera mucho más intensa, como si supiera todo sobre ella, como si pudiera leer sus pensamientos. Las bromas de sus amigas al principio la hicieron sentir incómoda, pero pronto el hombre dejó de hablar y desapareció. Eso pensó Valeria, que todo había terminado, pero ella no sabía que aquello había sido solo el comienzo. En los días siguientes, una sensación extraña se apoderó de ella. No importaba si estaba en el trabajo, caminando por la calle o en su casa. Valeria no podía sacudirse la sensación de que alguien la observaba. A veces pensaba que veía sombras en las esquinas de su visión, o sentía un frío inexplicable, como si alguien estuviera siempre cerca, aguardando, esperando a que ella cometiera un error. Al principio lo compartió con sus amigas, pero ellas se rieron. «Es solo paranoia», le decían. «No es nada, Valeria, solo estás imaginando cosas». Y aunque por un momento Valeria pensó que tal vez solo estaba siendo exagerada, no podía dejar de sentir esa presencia inminente, como si su vida estuviera siendo observada desde las sombras. Lo que ocurrió luego fue aún más extraño y aterrador. Un día, Valeria se despertó tarde, como si el tiempo se hubiera detenido. Su despertador, que siempre había funcionado perfectamente, no había sonado. La casa, extrañamente, olía a perfume, como si alguien hubiera rociado una fragancia pesada en el aire, invadiendo cada rincón. Sin embargo, no había razón para ello. Nadie en su casa usaba ese tipo de perfume. Rápidamente se levantó, preocupada por llegar tarde al trabajo. Se apresuró al baño, pero al salir, algo la detuvo. En la puerta, de pie, bloqueando su salida, estaba él, el hombre de la Deep Web. «Eres tan bonita», dijo en voz baja, con un tono inquietante, mientras sus ojos se clavaban en los de Valeria. En ese momento, la realidad dejó de tener sentido. El hombre no era un simple visitante, no era un desconocido, era una amenaza palpable, algo mucho peor que cualquier cosa que Valeria hubiera experimentado. Al principio, él le habló con palabras suaves, pero pronto su tono cambió. Ya no estaba interesado en hablar, no estaba buscando una conversación, estaba buscando una manera de poseerla, de controlarla. «Te encuentro hermosa, la mujer más bella que he visto», continuó, mientras su cuerpo se acercaba más a ella. Y Valeria sentía que su vida se desmoronaba. De repente, se dio cuenta de que la situación había escalado de una broma inofensiva a una amenaza mortal. Él la atacó sin previo aviso. La golpeó con tal fuerza que Valeria sintió que su cuerpo se desintegraba. Su mente solo podía pensar en escapar, en huir. Pero algo en su interior le decía que esto no era un juego. Ya no había manera de huir. En un intento desesperado, Valeria lo golpeó. Logró liberar un espacio entre ellos y corrió hacia la puerta, pero fue en vano. Como si todo estuviera predestinado, él la alcanzó, la derribó y la obligó a regresar al baño. Entonces el fuego comenzó. Todo a su alrededor se desmoronó. Valeria nunca supo cómo lo hizo, pero el hombre, con una frialdad indescriptible, había rociado su casa con gasolina. Y como si su tortura no fuera suficiente, la había rociado también con perfume, creando una mezcla inflamable perfecta. Valeria, atrapada, trató de escapar, de golpear la puerta, pero el calor era insoportable. Finalmente Valeria, casi sin fuerzas, logró abrir la puerta.
Pero el fuego era más rápido, y en el último momento, antes de perder el conocimiento, se desplomó, y lo único que vio fue el hombre alejándose, dejándola atrapada en un incendio infernal. Cuando despertó en el hospital, su rostro era irreconocible. Había sobrevivido, sí, pero ¿a qué costo? Las cicatrices cubrían su rostro y cuerpo. El dolor físico era insoportable, pero lo peor era el sufrimiento emocional. La sensación de que él, el hombre, aún estaba ahí, esperando en las sombras. La policía nunca lo encontró, y mientras Valeria luchaba por recuperar su vida, por superar la constante sensación de ser observada, yo me encontraba atrapado en su historia. Al principio traté de ayudarla, pero pronto me di cuenta de que yo también había sido tocado por su horror. Al investigar más sobre la Deep Web, encontré más historias, más rastros de personas como Valeria, víctimas de este hombre, que parecía alimentarse de su miedo. Pero el miedo no era solo de ella, estaba comenzando a sentirlo también. En mi desesperación por entender qué había sucedido, algo me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, Valeria no había sido la única. Quizás lo que había comenzado como un caso, ahora era una advertencia. No solo para ella, sino para todos aquellos que se adentran en ese mundo oscuro y desconocido, sin comprender las consecuencias de sus acciones. Y mientras continúo buscando respuestas, siento una presencia, una sombra, como si el hombre nunca se hubiera ido. Y tal vez, solo tal vez, estoy en la misma trampa que Valeria. ¿Soy yo el siguiente? Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.